Buenos días a todos los radioescuchas que esta mañana nos acompañan en nuestro programa Impacto AM, transmitiendo desde la localidad de Acanqué, Yucatán, México, 98.8. Iniciamos. Buen día, el día de hoy hablaremos de un tema muy polémico y actual, que hoy en día se nos presenta de una forma muy impactante y tan común, que no se le da la importancia que se le debería dar, y no solo en México, sino a nivel mundial. Sigamos. Por lo que a continuación les presentaré a un integrante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, el licenciado Enrique Flores, y a un joven de preparatoria que desgraciadamente fue víctima de bullying, el joven Keylor James, que nos hablará acerca de sus experiencias de ser víctima de ese acto tan atroz que vivimos hoy en día. El bullying, o bien acoso escolar, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares, de forma repetida a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales o con el nombre específico del ciberacoso. Así es, Graciel Pérez. Este tipo de violencia se caracteriza por una repetición encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicada un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte, ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente. La víctima queda así expuesta a física y emocionalmente ante el agresor. Teniendo así una noción de lo que es el bullying, tomaremos el atrevimiento de preguntar al licenciado Enrique Flores acerca de alguna consecuencia de que podría generar en la víctima el acoso escolar o bien simplemente el bullying. Licenciado, ¿podría mencionar alguna de las consecuencias que puede generar el bullying? Buenos días, claro que sí. Como nos has mencionado, el bullying es un acto de violencia entre el alumno de una institución que por lo general sus principales consecuencias son las siguientes. Como primer punto, secuelas psicológicas, tales como el baja autoestima, miedo, entre otros. Al igual que es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización. A continuación, un joven nos hablará sobre su experiencia de cómo fue acosado en su institución. Keylor, háblanos acerca de lo que viviste al ser acosado en tu institución y cómo fue tu proceso de rehabilitación. Buenos días, antes que nada. Mi experiencia con el bullying ha sido desde ambos lados. En primaria fui víctima de bullying, sin saber por qué ninguno de los niños me hablaba y me hacían la vida imposible. En los recreos pasaba solo y no me dejaban jugar con ellos. Yo sufría cada mañana porque tenía que levantarme para ir al colegio, sabiendo que esos niños iban a estar ahí listos para hacerme sentir súper mal y que nadie iba a hacer nada mal al respecto porque no podían obligarlas a ser mis amigos. A pesar de que mis papás se quejaron con las autoridades del colegio, estas no hacían nada. Un día mi madre se hartó de encontrarme llorando cuando llegaba a recogerme y se metió ella a defenderme. Claro, un papá se frustra y se siente impotente de ver a su hijo que lo acosen constantemente por sus amigos y no poder estar ahí para evitarlo. Si los centros educativos no toman las medidas necesarias para separarlo, tarde o temprano los papás van a enfrentarse con los acosadores y entonces el problema se va a hacer más grande porque ya trasciende al mundo de los adultos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay que ponerle mucha atención a los niños porque un niño que ha sido abusado es muy probable que se convierta en un acosador. En otro entorno donde se siente más seguro, de igual forma, si no se corrige a tiempo, un niño abusivo va a crecer y va a ser un hombre abusivo. Se debe educar a los niños para que sean tolerantes, respetuosos y asertivos. El bullying se debe evitar desde el hogar. Es responsabilidad de los padres educar a sus hijos. Hay formas de castigar y corregir con muchos más efectivas que golpear o abusar verbalmente de un niño. Para rehabilitarme tuve que tomar demasiadas terapias con psicólogos, especialistas, doctores, etcétera, etcétera, etcétera.
Fue un camino muy duro y difícil, pero no imposible. Gracias a estas tantas y buenas personas que me apoyaron, hoy en día soy una persona no solo plena, sino feliz y agradecido con Dios, la vida y todas esas personas que estuvieron durante ese largo camino conmigo a mi lado, tomándome de la mano. Ahora usted, licenciado, ¿nos podría decir cuáles son las edades en donde se presentan estos actos? Claro que sí. Las edades son entre los 12 y 15 años. Se presenta más en los adolescentes más tímidos y los más estudiosos. Ahora, ¿nos podría decir el porcentaje de los principales países donde se viven estos actos abusivos? Bueno, los principales países en donde se vive el bullying son, como primer lugar está México, Estados Unidos en el segundo lugar. Luego le sigue China, España, Japón, Guatemala, entre otros. Internacionalmente, ¿cuántos niños se suicidan? Desgraciadamente, 14 niños o adolescentes internacionalmente mueren al día a causa de este acto. Si existen modalidades del bullying, ¿nos podría decir cuáles son? Sí existen modalidades del bullying y se han descrito hasta 8 modalidades de bullying, como son el bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones, exclusión social, intimidación, agresiones y amenazas. Ahora, ¿nos podría decir en qué consiste cada uno de ellos? Claro que sí. El primero, que es el bloqueo social, consiste en agrupar acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. En pocas palabras, se podría llamar marginación. El hostigamiento consiste en acciones de hostigamiento, valga la redundancia, y acoso psicológico, que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad del afectado. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la intimidación burlesca, son los indicadores de esta escala. La manipulación pretende distorsionar la imagen social del niño y envenenar a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente sobre la víctima. Las pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas, quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. La exclusión social busca incluir de la participación del niño acosado. El tú no es el centro de estas conductas, con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratando como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juego, se produce el vacío social en su entorno. En la intimidación, los acosadores persiguen minimizar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidadora. Con ellas, quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento, acoso a la salida del centro escolar. En la agresión y amenazas, buscan amenazar mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la extorsión. Gracias. Keylor, ¿te gustaría agregar algo? Sí, me gustaría dar unos consejos para los padres en caso que sus hijos sufran de actos de bullying. Bueno, lo principal y lo primero que tenemos que hacer es conservar la calma y preguntarle desde cuándo sucede, si lo han hecho a otros niños, quiénes están involucrados y quiénes están enterados de esto. Bueno, y es todo lo que quería agregar. Gracias. Así es como daremos fin a la transmisión de este día. No sin antes recalcarles mucho que cuiden a sus hijos y que siempre estén al pendiente de ellos, porque desgraciadamente nunca sabremos cuándo estarán en estas situaciones. Y así, si nos prestamos atención, podemos detectarlo a tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima transmisión. Así es, hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos. De igual manera, le agradecerle al licenciado Enrique Flores de la CNDH
que nos acompañó el día de hoy. De igual manera al joven Keylor James por contarnos un poco acerca de su experiencia. Hasta la próxima transmisión y gracias por acompañarnos.